Buenas tardes a todos. Bienvenidos al ciclo de webinarios de ATISPA. Mi nombre es Patricia Pérez Vargas. Soy co-coordinadora del curso de terapia de infusión y seguridad del paciente de ATISPA. Es un gusto presentar a la colega María Constanza Celano. Constanza es magíster en gerenciamiento y administración de sistemas y servicios de salud de la Universidad Favaloro, especialista en enfermería oncológica de la Universidad Austral, licenciada en enfermería de la Universidad Favaloro. Además, es secretaria académica de la especialidad en enfermería oncológica de la Universidad Austral, coautora de manuales de enfermería oncológica y oncohematológica, y además es integrante del equipo de capacitación de enfermería oncológica del Instituto Nacional del Cáncer. Hoy el tema es relevancia del uso de filtros en terapia intravenosa, y este webinar es auspiciado por IQ Medical. Un gusto, Constanza, de contar con vos en este webinario. ¿Cómo estás? Hola Patricia, un placer compartir con vos este encuentro esta tarde y darles la bienvenida a todos los participantes, a todos los asistentes, agradecer a ATISPA por generar estos espacios de intercambio, de crecimiento entre colegas, de generar siempre una oportunidad para el crecimiento. Y muchas gracias también al sponsor ICU Medical por estar presente siempre ayudándonos a crecer. Es así, son encuentros y te agradecemos desde el patrocinador, desde ATISPA, de que compartas tus conocimientos con nosotros, ya que sos un referente en este tema. Si te parece, vamos a comenzar con la exposición. Hola, bienvenidos. Bueno, muchas gracias por la presentación. Vamos a dar inicio entonces a lo que es esta presentación, que tiene que ver con un tema sumamente importante para nosotros y nos hace reflexionar en nuestra práctica diaria, que es la utilización de filtros en la terapia intravenosa. Ahora vamos a pensar un poquito qué es esto de la filtración en línea y de filtrar los componentes y las soluciones que estamos administrando a los pacientes. Inicialmente es algo que, si nosotros pensamos hacia atrás en el tiempo, los filtros en línea, los filtros dentro de las tubuladuras, de las guías de infusión, se desarrollaron inicialmente pensando o con el objetivo, con el fin de proteger a los pacientes de las infecciones, del ingreso de microorganismos, del ingreso de bacterias. Pero actualmente ese objetivo se amplió. Fíjense ustedes en esta imagen que les estoy presentando. Esto es una llave de 3 vías, acá hay un conector y una tubuladura que presenta este precipitado con partículas que están dentro de la solución. Seguramente, si ustedes piensan en algún momento de la historia de su práctica diaria, les habrá pasado y habrán visto esta imagen que tienen ahora acá compartiéndolas. Entonces, actualmente, el objetivo principal de pensar en agregar filtros en líneas está justamente orientado a proteger a los pacientes de esos efectos nocivos que pueden estar generados como consecuencia de justamente este material particulado que puede ingresar a través de la vía intravenosa y a través de las soluciones que estamos administrándole a un paciente. Nosotros sabemos que la mayoría de los pacientes que están ingresados en las unidades de internación, desde clínica a unidades especializadas, cuando tenemos un paciente internado, hospitalizado, la mayoría de esos pacientes van a utilizar la vía intravenosa para recibir algún tipo de infusión intravenosa. Y ligado a eso, automáticamente nosotros sabemos que hay más riesgos a padecer diferentes complicaciones asociadas a la vía intravenosa, como puede ser la presencia de
flebitis, el desarrollo de sepsis y también determinadas reacciones adversas que están relacionadas al ingreso de materiales o líquidos o elementos particulados al torrente sanguíneo que ingresan justamente por esas soluciones que nosotros le estamos administrando. Entonces, pensemos, ¿qué ingresa y qué puede ingresar a través de una solución intravenosa? Pueden ingresar bacterias, como bien mencionábamos antes, cualquier agente agresor o noxa infecciosa, pueden entrar toxinas, pueden migrar endotoxinas por el torrente sanguíneo, pero también pueden ingresar estas partículas inertes derivadas de precipitados de fármacos o derivadas de determinados elementos relacionados a la terapia de infusión, que los vamos a desarrollar a lo largo de toda la charla. Pero también otros elementos que seguramente ustedes habrán visto en su práctica diaria, es la formación de microburbujas de aire que pueden estar en las soluciones que nosotros vamos a administrar al paciente. Entonces, en relación a todo esto que hemos expuesto, la necesidad de filtrar las infusiones intravenosas se reconoce ya desde hace un tiempo como una necesidad a develar dentro de lo que es el cuidado del acceso venoso, el cuidado de las terapias de infusión. Ya en los últimos años, varios artículos y algunos estudios clínicos también se volvieron a plantear esta cuestión de la necesidad de la filtración en línea y que llegó el momento realmente de que nos definamos de qué tipos de soluciones deben ser filtradas, para qué solución debemos utilizar, qué tipo de filtros, no todos los filtros son iguales, y cuál es el beneficio potencial que aportaría filtrar las soluciones que vamos a infundir en un paciente. Y de eso vamos a hablar a lo largo de toda esta presentación. WOCOVA es la conferencia mundial de acceso vascular, es una fundación, un grupo de expertos internacionales. Estos expertos incluyen médicos, enfermeros, farmacéuticos y también, por supuesto, gente que está íntimamente relacionada a lo que es control de infecciones, y ellos armaron un equipo internacional de consenso para desarrollar este tema. Y justamente desarrollan un proyecto de consenso internacional para la utilización de filtros en línea. Este grupo de expertos examinó la evidencia disponible hasta el momento y empezaron a preparar un documento de consenso para establecer las diferentes indicaciones de la filtración intravenosa y para definir cuáles son los ensayos clínicos o los estudios que todavía hace falta repetir o ahondar para poder determinar exactamente cuáles son las necesidades de aquellas soluciones y aquellos pacientes y condiciones de pacientes donde se requiere sí o sí la filtración en línea. En base a este consenso que se elaboró, hay tres áreas y tres aspectos fundamentales que vamos a desarrollar a continuación. Uno tiene que ver con la evidencia desarrollada y evaluada hasta el momento sobre aquellos efectos nocivos que vienen y que están relacionados en un paciente cuando ingresan partículas inertes a través de las infusiones intravenosas. ¿Qué pasa con esas partículas, con esas micropartículas, que algunas son visibles al ojo humano y otras no? Las que yo les mostré en la primera imagen, en la primera foto, son macropartículas y pueden ser visibles, pero no todas las partículas son visibles al ojo humano. Entonces, una de las áreas que se desarrollaron dentro de este consenso internacional fue justamente evaluar la evidencia sobre esos efectos nocivos de estas partículas que pueden ingresar al torrente sanguíneo. Otra de las áreas importantes fue evaluar cuáles son los beneficios
potenciales de filtrar justamente las soluciones para disminuir la posibilidad del desarrollo de una complicación que es muy frecuente dentro de lo que es la terapia intravenosa, que es el desarrollo de flebitis. Y por otro lado, otra de las cosas importantísimas que se estudiaron dentro de este consenso fueron aquellos beneficios potenciales de filtrar en línea para poder disminuir en determinado grupo de pacientes la posibilidad de desarrollar el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica en pacientes críticos. Entonces, vamos a hablar a continuación de cada una de estas áreas para poder analizar juntos este tema de la utilización de filtros en línea. Uno de los primeros aspectos que dijimos que este consenso abordó es estudiar cuál fue la evidencia con la que contamos sobre los posibles efectos nocivos de estas partículas inertes dentro de las infusiones intravenosas y que pasan al torrente sanguíneo. Lo primero que tengo para decirles es que pensemos fundamentalmente en los capilares sanguíneos, en los capilares pulmonares. El diámetro de los capilares sanguíneos y pulmonares varía entre 5 a 10 micrones. ¿Y por qué les digo esto? Porque todas las partículas y toda solución va a tener que pasar por estos capilares sanguíneos y pulmonares. Entonces, cuando nosotros estamos hablando y pensando en partículas inertes dentro del torrente sanguíneo, lo que sucede con esas partículas y el impacto que va a tener al ingresar esas partículas al torrente sanguíneo va a tener que ver justamente con el tamaño de esa partícula, con la forma de esa partícula, con la cantidad, es decir, con el número de partículas que ingresan al torrente sanguíneo, y por último, con las características o propiedades de la superficie que tiene esa partícula al adherirse a otros elementos que están en el torrente sanguíneo y al endotelio vascular. Entonces, más del 50% de las partículas en las soluciones de fármacos, las que ustedes generalmente, esas soluciones, esas infusiones que nosotros administramos al paciente, más del 50% de las partículas en esas infusiones tienen entre 5 a 15 micrones de diámetro. Y miren esto que es súper importante, no son visibles al ojo humano. Es decir, que el 50%, todas esas partículas que pueden ingresar, yo no las puedo detectar a simple vista mirando una tubuladura, una guía de infusión o un conector. Entonces, las partículas mayores a 12 micrones no pueden ser, además, fagocitadas tanto por los macrófagos pulmonares como las células del retículo o las células retículo endoteliales, que tiene el sistema inmunológico para poder defenderse de agentes extraños. No las puede fagocitar. Entonces, ¿qué va a pasar con estas partículas? Se van a depositar, ¿sí? Hay un determinado límite para este tipo de respuesta, de defensa que tiene el organismo frente a estas partículas de determinado tamaño. No solamente eso, sino que aproximadamente el 5% de las partículas que están en las soluciones de los fármacos intravenosos son de un tamaño mayor a 50 micrones. Estas sí son visibles al ojo humano, estas sí son las que uno puede detectar observando a trasluz una tubuladura, observando las conexiones. Entonces, esas sí son visibles. Y algunos estudios muestran que estas micropartículas o estas macropartículas, ¿de dónde vienen? Algunas vienen del precipitado de algunos antibióticos genéricos, pero otras veces vienen de las prácticas comunes y habituales que tenemos
nosotros todos los días. Al no lavar, por ejemplo, la tubuladura entre fármaco y fármaco, a veces hay determinados fármacos y va también a tener que ver con el material de la tubuladura, si algunos elementos quedan pegados a la pared de la tubuladura y al pasar otra solución cristalizan por incompatibilidad. Entonces, eso también facilita que estas micropartículas se depositen o empiecen a fluir dentro de una solución y luego pasar al torrente sanguíneo generando determinadas acciones en el organismo, ¿sí? Entonces, otra de los aspectos a tener en cuenta, ¿sí?, es los beneficios de la filtración en línea para disminuir lo que es la flebitis periférica. Vamos a recordar el concepto de flebitis. La flebitis es la inflamación del endotelio vascular que está causada por diferentes causas, tiene diferentes causas. Tenemos la flebitis química, que es la que está originada o responde a determinados agentes o fármacos que yo le estoy administrando al paciente y que generan esta irritabilidad o esta inflamación en el endotelio de la vena. Hay otras causas que son las bacterianas, y esto generalmente ocurre por contaminación extraluminal, es decir, por bacterias o gérmenes o microorganismos que ingresan en el momento de la colocación de un acceso vascular periférico, por contaminación de la piel. Y después están también las causas mecánicas que tienen y que son secundarias a una técnica deficiente en la desinfección de la piel, una técnica deficiente en la colocación y en la selección del acceso vascular, una técnica deficiente en lo que es la fijación del acceso vascular, que hace que al moverse pueda desplazarse o puede estar tocando todo el tiempo la pared de la vena y estar irritándola. Recordemos que si pensamos en flebitis, la flebitis está categorizada en grados, y esos grados también nos van a ir marcando cuáles son las diferentes pautas a seguir en base a lo que vemos y a cómo la estamos valorando. Entonces, hay ensayos y evidencia clínica que muestra, donde se ha postulado que a los mecanismos por los cuales las soluciones infundidas pueden causar daño en el endotelio de la vena, pueden estar asociadas a la presencia también de estas micropartículas o partículas inertes que ingresan al organismo a través de soluciones que producen esta precipitación de fármacos, ¿sí? Los estudios que hay dentro de la evidencia, a veces algunos son difíciles de evaluar, ya que el diseño de esos ensayos o de esos estudios no incluye la totalidad de los factores que pueden estar relacionados al desarrollo de la flebitis. Recordamos que el desarrollo de una flebitis tiene que ver con el tipo de catéter, el material por el que está compuesto el catéter, el calibre del catéter, el porcentaje de ocupación de la vena por ese catéter, también tiene que ver con la solución que estamos infundiendo, con la osmolaridad de la solución que vamos a infundir. O sea, hay varios factores que están influyendo en el desarrollo de una flebitis. Por eso los estudios no son totalmente excluyentes, sino que hay que seguir haciendo evidencia clínica sobre flebitis para tener en cuenta cuánto reduciría, ¿sí?, la utilización de filtros en línea, cuánto reduciría la posibilidad de hacer flebitis en los pacientes, ¿sí? De hecho, acá yo les dejo un estudio que es un estudio que se publicó en el año 2018, que incluía pacientes quirúrgicos, 30 pacientes quirúrgicos adultos, un estudio aleatorizado, donde esos pacientes requerían o iban a requerir una vía intravenosa postquirúrgica.
Esos pacientes fueron ingresados a un protocolo de acceso vascular periférico sumamente cuidadoso que garantizaba la planificación exacta del cuidado del acceso periférico. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Estudiaron a esos 30 pacientes, a todos se le aplicó el mismo cuidado de manejo del acceso vascular y a ellos se les puso, estaban los pacientes a los cuales se les incluyó la filtración en línea. ¿A qué conclusiones llegaron ellos? Que el 25% de los pacientes disminuyeron o no presentaron la aparición de flebitis postquirúrgica relacionada a la vía intravenosa, ¿sí? Se necesitan más estudios así como para poder ampliar el marco de referencia y la justificación para la aplicación de esto como ya una medida para todos los pacientes, ¿no? Otro de los aspectos que se tuvieron en cuenta en el consenso de Bokova fueron los beneficios potenciales de la utilización de filtros en línea para disminuir lo que es la inflamación o la infección sistémica asociada al síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Nosotros recordemos un poquito acá el esquema que tienen a su derecha en la imagen. Tiene que ver con ese desarrollo que se desencadena, un mecanismo que se desencadena cuando ingresa un agente infeccioso al organismo. Todas esas toxinas microbianas desencadenan una respuesta inflamatoria con la liberación de citoquinas proinflamatorias que generan en la persona el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, con todo lo que ello implica, que es lo que nosotros vemos en los pacientes cuando aumenta la frecuencia cardíaca, la respiratoria, la tensión arterial, los mecanismos compensatorios que nos hacen pensar en la lucha del sistema inmunológico frente a las agresiones, ¿no? Esto en un paciente, cuando uno controla esa infección y esa anoxa, ahí se termina el problema. Ahora, el tema es en aquellos pacientes donde otras condiciones de comorbilidad o situaciones que están relacionadas al proceso de su patología de base o que están relacionadas a la madurez que tiene el sistema inmunológico de esa persona, puede ser que ese síndrome de respuesta inflamatoria sistémica no se controle, sino que progrese porque la anoxa no se puede controlar y termina haciendo una sepsis con una falla multiorgánica o un shock séptico y que esto finalice con la posibilidad de el aumento de la morbimortalidad de estos pacientes. Entonces, hay algunos datos clínicos que sugieren un efecto sistémico nocivo del ingreso de las micropartículas, que nosotros venimos hablando de estas micropartículas o partículas inertes que ingresan al torrente sanguíneo, que pueden llegar a estar también favoreciendo el desarrollo del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, del SIRS, ¿sí? O sea, todos esos precipitados que pueden contener lípidos, pueden contener partículas inertes, pueden contener precipitados o pueden ser justamente microburbujas, en determinados pacientes pueden aumentar la posibilidad del desarrollo de SIRS, de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Esto es muy complicado para justamente un grupo de pacientes que pueden ser los pacientes neonatos, los pacientes pediátricos, pacientes adultos que están en situaciones de mayor vulnerabilidad dentro de las terapias intensivas, dentro de las UCI, y saber, por lo tanto, que los filtros en línea disminuyen la incidencia del desarrollo de SIRS,
esto mejoraría o implica menor tiempo de estadía, mejor pronóstico para la evolución de esos pacientes, y esto implica directamente a nivel costo-beneficio, no solamente porque el paciente va a salir mucho más rápido de esta situación crítica, sino que también implica menor costos para el sistema sanitario. O sea, de todos lados de donde veamos la utilización de estos filtros en línea en este tipo de pacientes, es sumamente beneficioso. Bien. Si pensamos también en las recomendaciones de la Sociedad de Enfermeras de Infusión, ya desde el manual que fue la edición del año 2016, de ese manual de estándares de enfermeras de infusión, ellas presentaron ahí ya recomendaciones basadas en la evidencia de la utilización de los filtros en línea para las soluciones parenterales, con o sin lípidos, para la administración de sangre y componentes sanguíneos, y también para la filtración y la utilización de filtros en línea en pacientes que están en estados críticos. Nosotros ya contamos, porque salió en febrero de este año, del año 2021, justamente en esta sección, acá yo les dejo la bibliografía que respalda estas recomendaciones que les estoy dando. Ellos también, ya en este capítulo, también hacen referencia a filtrar las nutriciones parenterales con o sin lípidos, a filtrar la sangre y los componentes sanguíneos, a filtrar infusiones que van directamente a la vía intraespinal, y también a la filtración de medicamentos extraídos de las ampollas de vidrio, que se filtran con agujas que tienen filtro. Esto es importante también para nosotros porque es una recomendación. Justamente las recomendaciones que tiene en cuenta y a las que hace referencia a la Sociedad de Enfermeras de Infusión en esta versión, esta última versión del manual, considera filtrar las soluciones y los medicamentos con 3 objetivos fundamentales. Primero, disminuir la incidencia del desarrollo de flebitis asociadas a los catéteres venosos periféricos. La otra es disminuir la posibilidad de ingresar microburbujas al torrente sanguíneo. Esas microburbujas son menores a 1 milímetro de diámetro. O sea, son burbujas muy, muy, muy chiquititas. Que son estas burbujas. ¿Cómo se forman? Se forman por diferencias de presiones, se forman por cambios de temperatura en las soluciones que estamos infundiendo a los pacientes, y pueden ingresar al torrente sanguíneo esas microburbujas. Cuando una microburbuja ingresa al torrente sanguíneo, esa burbuja lo que hace, está nadando dentro del torrente sanguíneo junto con plaquetas, junto con otras células blanco, junto con proteínas, y todas estas sustancias, estas proteínas, estas plaquetas y demás, se pegan a la superficie de las microburbujas. Y al generar esta adhesión, hacen más factible que también se adhieran al endotelio vascular. Y al adherirse al endotelio vascular, generan y desencadenan una reacción inflamatoria. Por eso fíjense qué importante es conocer este mecanismo. O sea, yo puedo ver una burbujita y decir no pasa nada hasta que no pase no sé cuánto aire al torrente sanguíneo, pensando solamente en la embolia gaseosa. Pero acá estamos pensando en otra cosa. Estamos pensando en el endotelio vascular. Entonces, ¿hacen daño esas microburbujas? Sí, hacen daño por todo esto que estamos desarrollando. Por eso es la recomendación de la utilización de filtros en línea, para disminuir el ingreso de estas microburbujas al torrente sanguíneo a través de las soluciones administradas. Y otro de los objetivos es disminuir el material particulado, precipitado, lo que vemos macroscópicamente, pero también lo que no se ve,
porque a nivel del ojo humano no lo podemos detectar fácilmente, es que ingresen ese material particulado en los pacientes que están en las UCI, los pacientes críticamente enfermos, donde sabemos que además esas partículas pueden generar procesos de trombogénesis, pueden alterar también la microcirculación pulmonar, la microcirculación a nivel hepático, a nivel esplénico, y comprometer estos órganos y también alterar la respuesta inmunitaria. ¿Sí? Hay evidencia, sobre todo de estas partículas, que muestra que los pacientes en las unidades de UCI, o sea, en las unidades de cuidados intensivos, reciben más de 1 millón de partículas por día. O sea, partículas que uno no ve. O sea, esto es evidencia científica. No es lo que a mí me parece o lo que yo no detecto en la clínica diaria, sino es la evidencia que asegura esto. Y sabemos entonces que nosotros, al utilizar filtros en línea, podemos evitar que estas partículas ingresen al torrente sanguíneo y desencadenen desde el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica con la consecuente complicación multiorgánica o falla multiorgánica y luego el aumento de la morbimortalidad de los pacientes. Entonces, fíjense, por eso se hace tanto hincapié desde diferentes sociedades sobre la utilización de filtros en línea. ¿Cuáles son los diferentes filtros en el mercado? Dijimos que no todos los filtros funcionan de la misma manera y son iguales. Hay diferentes tipos de filtro. Están los más comunes, que son los de 0,2 micras a 1,2 micrones. En estudios experimentales, los filtros de 0,2 micrones pueden retener hasta 550 partículas por centímetro cúbico infundido. La mayoría de las partículas, recuerden que están dentro de las soluciones, están y tienen un tamaño entre 5 a 50 micrones y pueden llegar a ser retenidas por estos filtros. Hay otros estudios que también muestran que la retención de partículas llegó a un nivel de hasta el 97% y que también se pudieron retener partículas más pequeñas incluso, hasta las de 0,05 micrones. Acá está toda la evidencia que respalda a eso. Incluso este último trabajo, que es el de Pérez y equipo, demostraron que hicieron un estudio filtrando soluciones, no in vivo sino in vitro, donde vieron que la utilización de estos filtros en línea eran efectivos para disminuir el material particulado y para reducir la cantidad de partículas mayores a 10 micras y 25 micrones que estaban dentro de las soluciones. Este es uno de los filtros que más comúnmente encontramos y que utilizamos en la práctica diaria. Son los filtros en general de 0,2 micras que demostraron ampliamente su eficacia en la utilización. Sabemos que estos filtros son los que pueden reducir drásticamente la cantidad de micropartículas que ingresan al torrente sanguíneo. ¿Por qué? Porque quedan atrapados en su membrana la mayoría de ellos, y también no solamente pensemos en las micropartículas, en las burbujas y demás, sino también pensemos en el freno frente a bacterias, ¿no? Si pensamos nosotros en cómo está formado un filtro, sabemos que el filtro está compuesto por este material que es acrilo, nitrilo, butadieno, estireno, que es un material termoplástico muy resistente y que dependiendo del grosor de la membrana justamente de este filtro, por eso hay diferentes grados de filtro, diferentes números, porque va a tener que ver con el grosor de la membrana. De acuerdo al número de filtro y al grosor de la membrana, de acuerdo a eso va a variar el tamaño de partículas que van a poder ser filtrados y cuáles van a quedar atrapados en el filtro. Fíjense que nosotros hablamos, acá hay diferentes elementos, estos
son nanomicrones, y acá tenemos justamente partículas celulares, virales, bacterianas, que pueden ser atrapadas en estos filtros de 0,2 micras en adelante, ¿no? Si pensamos entonces en los componentes del filtro, sabemos que cada filtro, por eso decimos, para este compuesto hay que utilizar el filtro de determinado tamaño. Para esta otra solución hay que utilizar este otro filtro. ¿Con qué tiene que ver eso? Justamente con el tamaño del poro del filtro, el poro de esa membrana que forma el filtro. Sabemos, y recuerden el encuentro pasado donde hablábamos justamente de la administración de componentes sanguíneos, para sangre y componentes sanguíneos hay que utilizar un filtro que sea entre 170 a 210 micras. Los filtros de 1 a 5 micrones van a ser utilizados para remover la mayoría de elementos particulados. Pero como todavía el tamaño del poro es grande, las bacterias y los hongos van a poder pasar a través de ese filtro. Los filtros de 1,2 micras son los ideales y los indicados para la administración de nutrición parenteral con o sin soluciones lipídicas. Y después tenemos los filtros de 0,2 micras, que son los más comunes, los más habituales, que sí filtra y remueve los hongos, las bacterias. Podemos llegar a pasar nutrición parenteral sin lípidos, porque los lípidos no van a poder atravesar esta membrana de este poro, y también este es un filtro que usamos para la administración de algunos fármacos oncológicos. Ustedes saben que yo me especializo en oncología, así que por ejemplo los taxanos, o por ejemplo hay algunos anticuerpos monoclonales que también se utilizan este tipo de filtros con este tamaño de poro para la administración de algunos anticuerpos monoclonales. Bueno, está compuesto, justamente acá tienen una vista transversal de lo que es un filtro, un filtro, qué elementos tiene, pero en lo que quiero hacer hincapié es que justamente la membrana del filtro está compuesta de poliéter sulfona. ¿Y esto qué beneficio me aporta? Que me brinda una mejor tasa de flujo, que previene que las proteínas que necesita el paciente se fijen a ese poro o a ese filtro, y además es más resistente comparado con los filtros que son de acetato, de celulosa o de nitrato. El exterior de los filtros es totalmente de acrílico, y lo importante de estos filtros que forman parte también de estas tubuladuras, es que son libres de látex, de PVC y de cloruro de hidroxivinil. Ahora, yo como enfermera, como enfermero, ¿qué tengo que pensar al utilizar un filtro? Que el filtro debe cumplir el objetivo por el cual está colocado, o por qué estamos poniéndole este filtro a este paciente. A veces es para filtrar, tiene que cumplir con la función de ventilar y filtrar el aire automáticamente. Es decir, que pueda eliminar las burbujas o microburbujas de aire que se puedan generar en la solución. Sí que tiene que retener y tienen que quedar atrapadas en ese poro las bacterias, los hongos, las endotoxinas. Tiene que evitar unirse a los medicamentos que estamos infundiéndole al paciente. El fármaco sí tiene que llegar al torrente sanguíneo sin quedar nada atrapado en ese filtro. Tiene que permitir altos flujos de presión cuando nosotros lo estamos administrando a gravedad, y también tiene que poder resistir la presión que se genera cuando lo estamos administrando esa solución a través de una bomba de infusión. Entonces estas cosas hay que tener en cuenta cuando nuestra institución nos pregunta o nos pide asesoramiento cuando vamos a comprar un filtro para la utilización de este tipo de materiales y de estos elementos
al momento de comprarlos para utilizarlos con nuestros pacientes. Otra cosa importante son las recomendaciones que tienen que ver con la utilización de filtros para la administración de nutrición parenteral. Para la administración de nutrición parenteral hay que utilizar filtros de 1,2 micrones para aquellas nutriciones parenterales que tengan lípidos, ¿sí? Para que pueda ser administrado de manera segura y completa al paciente. Y que además esos filtros se cambian junto con la tubuladura y junto con la bolsa también de parenteral dentro de las 24 horas. Es decir, si cambio el sistema, el filtro también cambia, si es que el filtro ya no está dentro de la misma tubuladura, ¿no? Otra cosa a tener en cuenta es que, bueno, esto es para algunos países donde administran, por un lado, la nutrición parenteral, que a veces no tiene lípidos, y por otro lado, en paralelo, un concentrado de lípidos o una emulsión de lípidos, ¿no? Entonces, para aquellos países donde se administre así, en I o en paralelo, y se administren juntas la nutrición parenteral y por el otro lado, en I, los lípidos, el filtro debe ser colocado lo más cercano al paciente, y un filtro de 1,2 micras es suficiente para filtrar los dos componentes que están pasando en I. Esto no es una de las prácticas más habituales, por lo menos en Argentina. En Argentina generalmente se administra la nutrición parenteral con o sin lípidos, pero una sola bolsa. Después, en el intercambio, cuando se abran las preguntas, ustedes me comentarán cuál es su experiencia. Pero lo que es importante es que si yo voy a tener nutrición parenteral con lípidos, tengo que utilizar un filtro de 1,2 micras, y que ese filtro tiene que estar bien cercano a la conexión con el catéter del paciente, con el acceso vascular del paciente. Para lo que es sangre y componentes sanguíneos, como veníamos diciendo ya desde el encuentro pasado, hay que utilizar filtros de 170 a 260 micras. Y algunas recomendaciones importantes a tener en cuenta cuando nosotros utilizamos filtros en línea es que primero siempre hay que tener en cuenta las recomendaciones del fabricante. Siempre hay que leer esas recomendaciones del fabricante, hay que ubicar el filtro, fíjense acá en el dibujito, por eso me gustó ponerlo, el dibujito te muestra que el filtro tiene que estar bien cercano al acceso vascular del paciente. Y siempre usar el filtro en línea del tamaño del poro adecuado de acuerdo a la solución que yo voy a infundir, de acuerdo a todo lo que dijimos anteriormente. ¿Qué tipo de solución es? ¿Es un taxano? ¿Es una solución parenteral? ¿O es una nutrición parenteral? ¿O es un componente sanguíneo? Entonces, de acuerdo a todo eso, vamos a definir qué tipo de filtro vamos a usar y de qué tamaño será el poro. Hay que usar los filtros eliminadores de aire para la infusión en todos los pacientes que tengan trastornos cardíacos de derecha a izquierda o derivación pulmonar, porque esto evita la embolización y que ingrese más aire al torrente sanguíneo. Y hay que utilizar un equipo de administración primaria con un filtro en línea integrado, para disminuir la manipulación y los riesgos de contaminación cuando nosotros queremos adicionar a una tubuladura un filtro. Eso es mayor manipulación y otro punto de entrada o de apertura, ¿no? O de desconexión accidental que puede pasar cuando no tenemos y no utilizamos directamente las tubuladuras u un equipo con el filtro incluido. Entonces, como conclusiones,
La tecnología, esto es algo que no me voy a cansar de repetir, porque hoy contamos con tecnología de avanzada y esto tenemos que aprender a verlo como una ventaja, como una oportunidad para brindar cuidados de calidad a nuestros pacientes. Entonces, la utilización de filtros en línea, sabemos, de acuerdo a la evidencia, que disminuye complicaciones asociadas a la administración de medicamentos y de fluidos en las terapias intravenosas. De acuerdo al fármaco o al fluido que yo voy a administrar, tengo que utilizar el filtro adecuado con el número de poro adecuado para esa infusión. Siempre debemos tener en cuenta las recomendaciones del fabricante. Hay que mirar y leer lo que dicen las recomendaciones del fabricante. Hay que conocer las indicaciones de uso para fármacos específicos. Sabemos que hay algunos antifúngicos, algunos citotóxicos, algunos anticuerpos monoclonales que sí o sí ya están indicados de administrarse con filtros en línea y te dicen específicamente qué tipo de filtro y qué número de poro hay que utilizar. Por lo tanto, por último, tenemos que empezar a trabajar en armar protocolos institucionales basados en la evidencia científica y en las recomendaciones internacionales. Bueno, les agradezco muchísimo la atención en esta presentación y los animo ahora que se abre el debate a compartir sus experiencias y a hacer las preguntas que crean necesarias. Gracias. Muchas gracias, Constanza. Clarísima la exposición como siempre. Y bueno, ya tenemos varias preguntas, así que si te parece vamos a comenzar con el debate de las preguntas. Sí, cómo no, Patricia, adelante. Una de las preguntas, si la mezcla como la nutrición parenteral total no tiene factores de precipitación, ¿es necesario usar filtros? Sí, siempre para toda nutrición parenteral, todas las asociaciones recomiendan la utilización de filtro. ¿Cuál de los filtros son los recomendados para poner en las nutriciones parenterales, independientemente del tipo de nutrición parenteral del que se trate? Tiene que ser filtros de 1,2 micras. Perfecto. Otra de las preguntas es, ¿cuáles son los anticuerpos monoclonales que llevan filtro? Muy buena esa pregunta. Es algo que quiero resaltar. Los anticuerpos monoclonales, ustedes saben que son terapias biológicas. No todas funcionan ni de la misma manera, ni tienen los mismos componentes, ni tienen justamente las mismas propiedades. Entonces, primero hay que reconocer cuál es el anticuerpo del cual estamos hablando. Tenemos que saber específicamente si ese fármaco, según las recomendaciones del fabricante, si se tiene que infundir con filtros en línea. Por eso es importantísimo tener conexión, primero leer los prospectos, segundo, tener comunicación con los laboratorios, averiguar con quien trabajemos con la farmacia oncológica de cada una de nuestras instituciones y estar capacitados. ¿Por qué? Porque yo les puedo decir ahora una lista de anticuerpos monoclonales, pero hay que ver cuáles administran ustedes en su servicio y a sus pacientes. Yo quiero que les quede un concepto súper claro. No todos los anticuerpos monoclonales se administran con filtros en línea. Algunos, donde son específicos y el fabricante lo dice, hay que administrarlos con filtros en línea. Les voy a dar un ejemplo que es un anticuerpo que se da mucho para uno de los cánceres o de los tumores sólidos más frecuentes, que es el cáncer de mama, que es HER2 positivo, y para el anticuerpo monoclonal, que es trastuzumab emtansina, ¿sí? La combinación es un anticuerpo conjugado con un citostático. Ese, por ejemplo, tiene indicación de sí o sí administrarlo con filtro en línea.
pero hay que saber de diferentes anticuerpos. O sea, ustedes antes de administrar un anticuerpo monoclonal, revisen la bibliografía, chequeen si ese anticuerpo sí o sí hay que pasarlo y es indicado para pasar con filtros en línea. Correcto, muy claro, porque es verdad, muchos de los anticuerpos monoclonales no tienen indicación de infundirse con filtro. Entonces Claro. debemos, como dijo Constanza, revisar la ficha técnica del anticuerpo monoclonal para poder hacer una administración segura de esa medicación. Otra de las preguntas que tenemos es la mezcla que se consigue en el mercado de nutrición parenteral total. ¿También requieren ser filtradas? Porque también hay un debate, porque por lo que yo escuché, se piensa que las mezclas que ya vienen listas del mercado no requieren. Entonces, ahora que tenemos acá a Constanza, la especialista, nos va a desonar con el tema. Bueno, ustedes pensemos juntos. Primero, por todo lo que vimos en esta presentación y todo lo que hablamos, ¿qué cosas puede presentar una solución, una nutrición parenteral, que pueda llegar a tener efectos nocivos sobre la persona que lo recibe? Y estamos hablando de partículas. Entonces, partículas inertes, pero también en una nutrición parenteral, endotoxinas o formación de bacterias o gérmenes. Piensen que estamos hablando de nutriciones parenterales donde muchas tienen altos contenidos de lípidos, ¿no? Que son como un caldo de cultivo ideal para el desarrollo de bacterias. Entonces, lo que está ampliamente demostrado y recomendado por todas las asociaciones internacionales es la administración de cualquier tipo de nutrición parenteral con filtros de 1,2 micras para todas las nutriciones parenterales. Las que se armen en las cabinas de flujo laminar o de cabina de seguridad biológica, y también las que vienen ya elaboradas a través de las farmacias de los grandes laboratorios, ¿sí? O sea, toda nutrición parenteral tiene que administrarse a través de filtros en línea. No es solamente por las partículas inertes que pueden devenir o pueden generarse por la manipulación, porque uno rompe ampollas, porque uno decontamina una ampolla y el taponcito de caucho lo decontamina con algodón o con gasa. Miren, en la evidencia, en toda la evidencia bibliográfica, se han encontrado dentro de estas micropartículas, al estudiarlas, no solamente depósitos de cristales por incompatibilidad entre fármacos que se pasan, sino también se han encontrado pequeñas partes de esas, de algodón, de gasas, de caucho, de vidrio, todo eso en forma de microinvisible, nanopartículas, o sea, no son visibles al ojo humano. O sea, eso le pasa al paciente. Entonces, imagínense la importancia de filtrar las soluciones que estamos administrando a los pacientes. Y es más cuando es una nutrición parenteral, por todas las características que dijimos que tiene una nutrición parenteral, con y sin lípidos, sea algo que elaboramos o que elabora el farmacéutico dentro de una cabina de seguridad biológica, como las preparaciones que ya vienen listas para colgar. Clarísimo, Constanza. Tenemos otra pregunta. ¿La filtración es una actividad que se ha puesto de moda, generado por algún grupo clínico o alguna situación que no veíamos antes? Claro, sí, es muy buena esa ponernos a pensar, ¿no? Yo me acuerdo que cuando uno empezó hace muchos años, no voy a decir hace cuántos años que uno es enfermera, hace muchísimos años, pero antes era como que uno decía, si no era una burbuja de aire muy grande o si
esto no impactaba en el paciente, o si había unos pequeños cristales, uno iba y lavaba la tubuladura así. Bueno, la evidencia, esto siempre se vio, no es que es una moda, sino que es algo que se empezó a investigar, se le dio más relevancia, vio cómo impactaba en la morbimortalidad de los pacientes, sobre todo en la morbimortalidad de los pacientes en situación crítica, en pacientes que estaban en unidades de terapia intensiva, de cuidados intensivos, en pacientes más susceptibles como los pacientes pediátricos, los pacientes neonatos. Y todo esto se fue recabando evidencia de cómo impactaba esta formación y esta infusión de partículas inertes en el endotelio vascular y en estas personas también como que estaban en situaciones especiales y críticas, cómo despertaba y estimulaba la respuesta de parte del sistema inmunológico, cómo reaccionaba y cómo generaba y favorecía el desarrollo de SIRS en las personas. Esto impacta directamente en la morbimortalidad de un paciente crítico. Cuando desarrolla un SIRS, aumenta la morbimortalidad del paciente, aumenta la estancia en estas unidades críticas. Por supuesto que eso también aumenta los costos del sistema sanitario en general, y vimos con toda la evidencia que hay, porque hay muchos estudios que demuestran cómo se baja la cantidad de nanopartículas que ingresen al torrente sanguíneo con la filtración en línea, ¿no? Entonces, no es algo que está de moda, es algo que está estudiándose desde el año 94 aproximadamente. Hubo una década donde esto pasó como a un segundo plano y ahora desde hace ya unos años, estamos hablando del 2016, hay varias asociaciones, no solamente WOCOA, la que yo les comentaba, esta fundación de profesionales internacionales que se juntaron para este consenso internacional, sino también la INS ya desde el manual del 2016, incluso los manuales actuales, vienen haciendo hincapié y demostrando con evidencia claramente científica cuáles son los beneficios y la importancia de la filtración en línea. Es así, porque cada vez estamos en la práctica diaria, es mayor la cantidad de medicamentos que deben administrarse con filtros. Así que clarísima tu pregunta, ya vamos llegando al final y tenemos la última pregunta, que es ¿cuáles son las causas o motivos clínicos por los cuales se debe usar filtros en la población neonatal pediátrica en terapia intravenosa? Muy buena pregunta, ¿no? Muy buena, muy buena, muy buena. Bueno, ustedes, vamos otra vez a este concepto, ¿no? Piensen. Nosotros sabemos que puede ingresar a través de estas soluciones partículas inertes, pueden ingresar, como todo lo que dijimos, ¿no? Vidrio, caucho, cristales, pueden pasar endotoxinas, pueden ingresar gérmenes, bacterias, que pueden desarrollar también y comprometer más la vida de un paciente. Si estamos hablando del ingreso de estas partículas que pueden generar fenómenos trombogénicos dentro de los capilares sanguíneos de un adulto, imagínense también en una población neonatal o pediátrica, ¿no? Yo no soy especialista en neonatología, pero imagínense cómo aumentará en ellos la morbimortalidad cuando ingresan este tipo de partículas al torrente sanguíneo de los neonatos y de los pacientes pediátricos, más cuando están siendo y pasando por situaciones de vulnerabilidad en unidades de cuidados intensivos, ya sean neonatales o pediátricos, ¿no? Entonces, esto que generan estas partículas, ustedes recuerden qué es lo que hacen las partículas. Las partículas entran al torrente sanguíneo. Dentro del torrente sanguíneo también circulan todos los elementos de la sangre.
hay varias proteínas que se van a pegar, se van a adherir, igual que células de la sangre, se van a adherir a la superficie de esa partícula o de esa microburbuja también. Una vez que se pegan alrededor de estas partículas, generan también un sistema de adhesión al endotelio vascular. Al adherirse al endotelio vascular, también están despertando al sistema inmunológico, están generando una reacción de parte del sistema inmunológico inflamatoria, con liberación de citoquinas. Imagínense todo esto sucediendo en una persona, en un neonato, en un pediátrico y también en un paciente adulto, en la unidad de cuidados intensivos y en una situación de vulnerabilidad donde yo estoy desatando más al sistema inmunológico, ¿no? Entonces, esa es la importancia que tiene la utilización de los filtros en línea para disminuir este despertar o esta reacción por parte del sistema inmunológico frente a este tipo de partículas que están ingresando al torrente sanguíneo. Muy, muy clara la respuesta y estamos llegando al final, así que gracias nuevamente, Constanza, por acompañarnos en este webinar, por compartir tus conocimientos. Agradecemos el auspicio de IQMedical y de Atispa que nos permiten estos encuentros de intercambio de conocimiento. Aprovecho la oportunidad para saludar y agradecer a los colegas, no solamente de nuestro país que nos acompañan hoy, sino también de otros países como ser Perú, Chile, España, Colombia, y aprovechar para invitarlos a los próximos webinars de Atispa y decirles que vayan agendando esta fecha, ya que los invitamos al 4º Congreso Argentino de Terapia de Infusión y Seguridad del Paciente, que se va a realizar del 4 al 6 de noviembre. Así que están todos invitados y, bueno, los saludo y será hasta el próximo webinar. Muchas gracias, Constanza, por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias y un cariño enorme a todos y cada uno. Gracias, Patricia, por tu presentación y la calidez de tu acompañamiento. Gracias a vos, Constanza. La verdad que sos una referente para mí y para la enfermería en general en el tema de oncología. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta prontito. Hasta pronto. Muchas gracias a todos.